Amén. Leemos Génesis 17 del 1 al 9 y leemos la palabra honrando al Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Mira qué poderoso el pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe creyó a Dios y su fe fue el inicio de una generación escogida. Pero vamos a ver las adversidades que Abraham tuvo que atravesar para que se cumpliesen las promesas del Señor en su vida. Amén. Número 1, salió de su tierra. Número 2, empezó una nueva vida. Número 3, tuvo que confiar en Dios y esperar en Él. Atravesó dificultades y a pesar que su mujer amada era estéril, supo esperar. Y Dios le dijo que su mujer que su mujer iba a concebir un hijo y lo haría padre de muchedumbre de gentes. A pesar de sus malas decisiones, Dios no cambió los planes que tenía con él. Recordemos de que Abraham viene de la genealogía de Jesús. Yo me imagino que Dios le diga a uno: sal de tu tierra. No, Señor, pero es que yo vivo aquí. Imagínense, a mí no me gustaría ir para otro país o para otro estado. Pero que el Señor a mí me diga: sal de Miami, a mí me va a doler. Imagínense, y empezar una nueva vida sin conocer a nadie. Es como que solamente los que confiamos en el Señor podemos hacer eso. Amén. Y dice, y tuvo que confiar en el Señor y esperar en Él. Eso es un deleite que Él hizo. Padre, yo no sé dónde me vas a llevar, pero si tú estás conmigo, yo voy contigo. Él se paró en la brecha y tuvo fe en el Señor. Y como dijimos ahorita, imagínense que él iba con su mujer, la mujer que él amaba, no podía tener hijos. Pero no importó eso, dijo: Padre, aunque tú hemos orado y mi mujer no ha concebido hijos, yo te voy a creer. Porque mucha gente, solo porque el Señor no le ha dado algo que ellos quieren, no creen en el Señor. Pero a Abraham, como padre de la fe, dijo: no. Yo, aunque mi mujer, Señor, tú no me has hecho el milagro, yo me paro en la brecha y yo te voy a creer. Que donde tú me mandes, yo iré. Qué hermoso. Y más que leíamos, ¿verdad? Que el Señor te diga: yo estaré contigo, yo te voy a multiplicar donde tú estés, yo estaré con tu descendencia. Hermano, eso es lo más hermoso que el Señor a usted le puede regalar. Que usted sabe que usted se va a ir, pero que su descendencia va a estar con el Señor. Que no importa que su hijo esté en la calle, ya hay una promesa bajo su hijo. Que no importa, ¿verdad?, que lo que pasa con su descendencia, ya el Señor ha marcado su descendencia. Amén, porque es algo cuando nosotros decidimos decir: heme aquí, Señor, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi familia, yo te entrego hasta 1000 generaciones. El Señor va a respaldar cada promesa que a usted le ha dado.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que ser obedientes al Señor. Y muchas veces somos muy desobedientes al Padre. Pero por eso dice que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Amén. También algo que hizo Abraham, inculcó en Isaac a obedecer al Señor. Y fue el pacto de Dios con Isaac. Si usted lee conmigo allí en Génesis 17, 19. Amén. Dice la palabra del Señor, dice Génesis 17, 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su hijo Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hermano, esto es poderoso. Que el Señor con usted diga, voy a hacer mi pacto contigo, pero que el hijo de la promesa diga, no, pero también se lo voy a decretar a tu hijo. Eso es algo poderoso. Y sabe que algo que a mí me impresiona es que la fe de Abraham, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo. Quiero que hoy sacrifiques a tu hijo. ¿Quién como padre va a sacrificar un hijo? ¿Será el diablo o qué? El diablo me está atormentando porque tal vez Isaac es un hijo del Señor y tú quieres, diablo, que la promesa del Señor no se cumpla. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ver con quién caminamos. Si caminamos con el Señor o caminamos con este mundo. Porque cuando nosotros caminamos con el Señor, nosotros vamos a saber distinguir cuando el Señor nos habla a nosotros. Entonces ahí es cuando se cumple la fidelidad que Abraham está haciendo. Que dice, ok, Señor, tú me pediste que yo salga de mi tierra, voy a salir. Tú me estás pidiendo a mi hijo amado, el hijo que tú me prometiste, Señor, te lo entregaré. Y ahí es cuando se mira la fidelidad que Abraham tenía delante de los ojos del Señor. Y halló gracia delante de los ojos del Señor, porque el Señor lo estaba, ¿cómo se dice? Probando. Y mucha gente no haría eso, hermano. Pero los que confiamos en el Señor, los que dicen, heme aquí, papá Dios, no me importa. Si me toca sacrificar todo, lo voy a hacer por ti. Y ahí es cuando el Padre dice, wow. He hallado gracia delante de ti. He hallado gracia delante de ti. Qué bonito, ¿verdad? También dice aquí. Podemos ver que cuando decidimos seguir al Señor y su llamado, Él nos bendice. No solo a nosotros, sino que a toda una generación completa. Amén. Porque imagínense. Dice el Señor, Abraham, te voy a bendecir no solo a ti, sino que a toda tu descendencia. Abraham, no te haré solamente un padre de Isaac, te haré padre de muchedumbre de gente. Abraham, no mires lo que está pasando ahora, mira lo que yo haré de ti. Abraham, no mires la circunstancia, mira lo que va a salir de ti. Y como decía aquí, que haré de ti. A mí me llamó el Génesis 17, 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mire qué hermoso, hermano, la promesa que el Señor le estaba dando a Abraham, pero es lo que confiamos en el Señor. Amén. También nosotros muchas veces también hacemos una imagen de Abraham, que Abraham era un viejito, que no tenía fuerza, que Abraham no podía ni con él mismo. Quiero que lea conmigo Génesis 14 del 10 al 16. Génesis 14 del 10 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor. Y el valle de Disim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que
que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar del Amred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que sus parientes estaba prisionero, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte del Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Pero si nosotros miramos, dice, y armó a sus criados, 318. ¿Usted cree que un viejito va a poder armar a 318 criados? Una persona que es débil. Hermano, la Biblia no dice que fue un guerrero, pero dice que fue un hombre que sabía. Mira lo que dice. Abraham peleó por su sobrino Lot. Era un guerrero, no de profesión, pero sí tenía habilidades cuando era necesario. Porque dice, armó 318 hombres nacidos en su casa. Les voy a poner un ejemplo. Un jardinero no va a ir a pelear una guerra porque no tiene experiencia. Amén. Pero dice, pero un guerrero sí, y Abraham tenía entrenados a sus hombres. Eso lo convierte en un guerrero que sabía liderar y tenía autoridad y recursos, porque si tenía 318 personas es porque tenía los recursos. Y esos solamente fueron hombres que lo ayudaron a pelear. Imagínense, no incluyendo las mujeres, no incluyendo los hijos, no incluyendo los siervos. Estos eran hombres que él ya tenía entrenados para por si acaso alguna pelea. Pero si Abraham no tenía la sabiduría, no tenía el entendimiento como pelear, ¿usted cree que Abraham hubiera podido liderar a estas personas? Es como un panadero no le va a venir a decir a las personas, aquí se agarra una arma cuando él no tiene experiencia. Tiene que ser una persona con experiencia que le enseñe a otra persona. Amén. También dice, y tenía autoridad y recursos. Él actuó con valor y fe, confiando que Dios lo respaldaría. Hermano, también le cambió toda una generación a su sobrino Lot, porque si no hubiera ido a pelear por él, hubiera terminado siendo un prisionero, porque nosotros podemos ver, ¿verdad?, en el versículo que acabamos de leer, que él fue a pelear, él fue a sacar a su sobrino Lot, donde los tenían. Amén, que lo habían agarrado de Sodoma y Gomorra. Pero yo digo, ¿quién mandó a Lot para allá? Eso es cuando nosotros tenemos el discernimiento. Papá, ¿dónde me vas a enviar? Señor, ¿dónde voy? Si no es contigo, yo no voy. Pero él miró, dice, una ciudad bonita, una ciudad aquí, una ciudad allá. Y Abraham dijo, bueno, si tú te vas por allá, yo me voy por acá. Pero mire las consecuencias que pagó Lot. Entonces, pero miramos también cómo Abraham dijo, déjame, si es mi sobrino, agarremos todo, vamos a luchar, porque al final es su familia. Vamos, mira, 318 hombres, vamos, agarremos todo y vamos a ir a pelear y vamos a ir a sacar a Lot. Y no solamente sacaron a Lot, dice también que también sus parientes, sus bienes, las mujeres y demás gente. Ellos prácticamente podían hacer, Lot podía ser una ciudad entera con tanta gente que tenía, con tantos bienes que tenían. ¿Sabe por qué? Porque él era próspero. Entonces, yo me quedé impresionada, como digo, Abraham, ahí cuando se cumple, estaré con todos tus descendientes, que no importa que tus descendientes estén prisioneros, yo voy a ir a meterme, yo te voy a dar las habilidades para cómo tú vas a ir a sacar a aquel prisionero, yo te voy a dar las habilidades, cómo tú tienes que actuar. Y hermano, y él actuó con valentía porque eran muchas personas, ellos eran 318 más Abraham 319, y a saber cuántas personas ellos tenían que pelear, porque eran varios reinos que fueron
a Sodoma y Gomorra, a conquistar Sodoma y Gomorra. Imagínense, Sodoma y Gomorra dicen que era una tremenda ciudad, pero tuvieron victoria. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Amén. Aleluya. Ahora les quiero hablar de Jacob. Dice Jacob, que significa engañador, pero a pesar de eso peleó con el ángel por su bendición y su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Eso hizo que su identidad cambiara delante de los ojos del Señor. Vaya conmigo a Isaías 41:8. Dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mire qué hermoso, descendencia de Abraham, mi amigo. Usted se imagina que usted pueda decir, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá son amigos del Señor. Eso es un privilegio, hermano. No es algo imposible, solamente que hay que ser obedientes delante de los ojos del Señor. Hay que hallar gracia delante de los ojos del Señor, porque hoy estamos viviendo unos tiempos como Sodoma y Gomorra, o si no peor. Como los tiempos de Noé, estamos en unos tiempos que nadie quiere escuchar la palabra del Señor. Pero aquellos que nos paramos en la brecha, y mire lo hermoso, cómo llama el Señor, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Imagine que el Señor le diga, a quien yo te escogí, y tu abuelo Abraham es mi amigo. Eso es un privilegio, hermano. Pero por eso hay que pararnos en la brecha y decirle, heme aquí, Señor. No me importa, como decía Jeremías, yo no sé hablar, es que eso no importa, eso no es un impedimento para el Señor. Usted párese en la brecha, que el Señor, usted tiene habilidades, mis habilidades no serán las mismas que las de la hermana Heidi, la hermana Meredith, pero en un área el Señor la va a usar. Y no hay que tener temor. Amén. Dice, también al cambiar su identidad, cambió el destino de su descendencia. De él salieron las 12 tribus. Y uno en específico, diga conmigo, José. Ay, José. Yo amo a José. Porque imagínese, siendo un joven de 17 años en una tierra extranjera, no se contaminó. No adoró ídolos. Porque viviendo en la casa de Putifar, hermano, viendo aquellas torres que tal vez en Canaán no había, no se contaminó. Él permaneció fiel al Señor. Pero que volvemos a repetir, Abraham, estaré con toda tu ¿qué? Toda tu descendencia. Y había una promesa bajo José. Mire, ve. José, que Dios le dio la sabiduría siendo tan joven en un lugar extranjero. José salvó a su familia del hambre en Egipto, preservando a la nación de Israel. No, es que esto hay que meditarlo y comerlo despacito. No, de verdad. Porque, hermano, yo digo, ay, no, que soy muy joven. Quiero disfrutar esta vida. Apenas tengo 17 años. Mi papá ya no me está viendo, ya no están mis hermanos. Aquí yo estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Pero él dijo, no, ni a la bruja de la mujer de Putifar le dijo que no, aquí no te me acerques. Imagínese. Pero volvemos a lo mismo. Había una promesa bajo José, porque venía de la descendencia de Abraham. Y más verdad que es que este Jacob, como hasta que tú no me bendigas, le dijo al ángel, yo no te voy a dejar ir. Hermano, eso es, imagínese, hasta que rayó el alba, dice la Biblia.
Y esa misma bendición cayó en José, hermano. Dijo aquí, mira, ya me imagino a Satanás, bueno José, tú estás aquí, vamos a ver, te vamos a probar, al joven le gusta, ya me imagino la mujer de Potifar, mujer bella, hermano, porque si Potifar era un hombre de militar, me imagino que aquella mujer tuvo que ser preciosa. Ellos no se iban con cualquier mujer, era lo mejor de lo mejor. Ay, ya me imagino al enemigo, déjame probarte con una mujer bella. Ya me imagino a José, no, aquí no me van a probar. Tú no sabes lo que está en mí. Fue a la cárcel 2 años y le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón, no te vayas a olvidar de mí. Pasaron 2 años. Hermano, otra persona hubiera dicho, wow, Señor, me has olvidado en esta tierra extranjera. Wow, Señor, hubiera agarrado rencor en su corazón. Pero él dijo, espérate, había algo en él que ardía, hermano, había algo en él que decía, hay algo en mí que mi papá me enseñó, era amar al Señor, porque desde pequeño miró cómo el papá lo instruía en los caminos del Señor. Por eso, Padre, hoy te digo, instruye al niño en el camino del Señor, para que cuando crezca se recuerde de su Creador. Y cuando crezca y sea un joven como José, va a decir, no me importa donde yo vaya. No me importa las tentaciones que yo tenga. Dios está conmigo. Dios me va a cuidar. Si Dios me tiene que cegar de los pecados, Dios me va a cegar de los pecados. ¿Pero por qué? Porque hay que cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo, donde sea que vayan. Padre, yo te entrego a mis hijos. Padre, yo te entrego a mi descendencia. Padre, guarda hasta 1000 generaciones. Pero a veces los papás no nos queremos meter en la brecha, hermano. Muchas veces los papás, bueno, mira, hermano, yo meditaba y yo decía, ¿qué hubiera pasado si Abraham no le hubiera dicho no al Señor? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera llamado amigo del Señor. ¿Qué privilegio se hubiera perdido? Pero la misericordia del Señor alcanzó a Abraham. Imagínese, Abraham no quiere, déjame ir a Isaac. O Isaac, tú no quieres, déjame ir a Jacob. O Jacob, tú no quieres, déjame ir a José. Eso es una vergüenza, hermano. Ir de generación a ver quién le quiere servir al Señor. Esa es una vergüenza. Mire, yo le quiero dar un testimonio de alguien que cambió mi generación. Y ese fue mi abuelo. Mi abuelo viene de una descendencia de que mucha idolatría. Ellos eran católicos, la mamá era católica, las hermanas católicas a morir. Pero él dijo, conmigo, ¿qué dice la Biblia? Heidi, dice la Biblia, Heidi. Ahí le decía a mi mamá, Heidi, dice la Biblia que no tendrás ídolos. A la mamá le decía, no mamá, usted cree en los santos, yo no voy a creer en los santos. Hermanas, si ustedes quieren con esos santos, pero yo no. Es que la Biblia lo dice, le decía. Y ustedes van contra la Biblia. Pero ¿sabe lo que pasó? Mi abuelo no solo cambió la generación de él, cambió a mi mamá, me cambió a mí y a mis hijos. Por algo que él dijo, no, eso está mal. Déjame ir con la religión correcta. No le llamamos religión porque es una relación con el Señor. Pero déjame ir, si la Biblia dice que no tendrás ídolo, yo no voy a ser partícipe de eso. Y él cambió toda una generación completa, hermano. Pero eso es cuando yo me imagino, bueno, él se llamaba José Antonio Ruiz. Bueno, José Antonio Ruiz, si tú no vas, voy a ir a donde Heidi. Heidi, mira, y muchos de mi familia ahora son cristianos, por la gloria del Señor. Déjame ir donde Heidi. Hey, Heidi, si tú no quieres, déjame ir donde Juliana. Eso, para mí, gloria al Padre que yo estoy aquí en los caminos del Señor. Pero imagínese, hermano, que si él no hubiera hecho esa decisión, porque muchas veces los hijos acarreamos con lo de nuestros padres. Entonces, si él hubiera dicho, mi mamá fue católica, yo voy a ser católico, mis hijos católicos, mis nietos, hermano, ya lo está condenando. Y yo he escuchado mucha gente así. No, que los santos. Ay, no, que hay que poner la agüita a los santos, si no te van a bendecir. Que el Dios reprenda al diablo, digo yo. Amén. Bueno, seguimos.
Esto es para que usted dijera poquito a poquito, que vayamos poquito a poquito en la palabra. Amén. Ok, eso ya. Dice aquí, Raquel, esposa de Israel, quien era Jacob, le quería poner Benoni a su último hijo que ella tuvo antes de morir, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Pero su padre Jacob dijo, no, cambiándole toda una generación a su hijo, llamándolo Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, que simboliza fuerza, favor, poder y bendición. Ay, antes a mí me caía bien Raquel, hermano, porque imagínense, peleó Jacob 14 años por la Raquel. ¿Y usted cree que la Raquel quiere venir a decir, no, mi último hijo, porque me dio la muerte, le voy a llamar Benoni? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Imagínense, y dice, que significa mi tristeza, hijo de mi dolor. Eso no es una causa para que nosotros maldigamos a un hijo. Eso ya era la voluntad del Señor. Bueno, la razón por la que ella murió, esa es una prédica para otro día, que hay que verla. Amén. Pero yo me sorprendo cómo Jacob dijo inmediatamente, no, ¿cómo tú le vas a venir a poner a mi hijo eso? Le voy a poner Benjamín, que es a lo contrario, que simboliza fuerza, favor, poder y bendición. Le cambió toda una generación completa a su hijo. Porque imagina, el nombre es tan importante, hermano, en uno. Ahora muchas veces decimos, ay no, porque es que yo le voy a poner como mi tío, y el tío tal vez un alcohólico. Ahí cuando mira a su hijo, que es un alcohólico, ay no, pero a saber por qué, ya vienen cosas degeneracionales. Hay que ver por qué, hermano. Muchas veces no tenemos la sabiduría de lo que estamos haciendo. Es que en el mundo no sabemos nada, pero cuando ya venimos al Señor es como que el Señor nos abre nuestros ojos, nuestra mentalidad, nos abre nuestro entendimiento y decimos, ¿qué yo hice en el mundo? ¿Qué es lo que me pasaba a mí en el mundo? Yo me siento avergonzado cuando yo estaba en el mundo, y ahora el Señor, una nueva criatura que camino con Cristo, una nueva criatura que tengo un pensar diferente. Yo por eso le pido al Padre que antes de tener a mis hijos que me revele su nombre. Yo le quiero poner Henry por mi papá, pero ya le pedí permiso al Señor. Señor, ¿qué tú opinas? Hermano, la opinión del Señor es muy importante en nuestras vidas. Yo le pido permiso al Señor porque yo desde joven, yo estoy joven, ¿ok? Pero yo desde muy joven, yo siempre le he dicho al Señor, ¿cómo tú quieres que se llamen mis hijos? Ha sido un deseo para mí. Yo le quiero poner el nombre de mis padres, pero yo le digo, ¿cómo tú quieres, mi Señor? ¿Cómo tú deseas que se llame mi generación, mi descendencia, mi legado, mi linaje? ¿Qué tú quieres que yo deje en esta tierra que haga la diferencia, Señor? Que cuando tú digas un ejemplo, mi papá se llama Henrito, ¿verdad? Ve Henry, pero yo le he puesto Henrito. Que cuando tú llames a mi hijo, digas, por amor a Juliana, tengo misericordia de ti. Eso es algo privilegiado. Por amor a tu padre, por amor a tu madre, yo estoy contigo. Eso es un privilegio. Pero eso solo pasa cuando decimos, heme aquí, Señor, te voy a servir. Y no solamente de pensamiento, sino de corazón y espíritu y en verdad. Amén. Le voy a preguntar esto a los padres. Herencia de Dios son los hijos. ¿Qué está haciendo usted con la herencia que el Señor ha depositado en sus manos? Esto es para meditar. ¿Qué usted como padre le está dejando a sus hijos? Dice la Biblia que la lengua puede quemar todo un bosque. Cuanto más una lengua que bendice, cambiaría toda una generación completa, porque en las palabras que salen de su boca hay poder. Hermano, cuando un padre bendice a un hijo, hay poder en esa oración, hay poder. Cuando usted ora por sus hijos, hay poder en su boca. Pero muchas veces llamamos sobrenombre a nuestros hijos. Ay no, un bueno para nada. Ay no, no servís para nada. Y muchas cosas. Ya cuando aquel no sirva para nada, y es que viste, yo te dije que vos no servías para nada. Cuidado, tal vez usted
por su boca es que algo entró y fue maldecido. Porque nosotros, hermanos, podemos bendecir o maldecir toda una generación completa. Amén. Dice aquí, son palabras que atan a sus hijos y no les permite ser libres a superarse. Es por esta razón que de su boca debe salir palabra de bendición. La importancia cuando Dios nos cambia el nombre, como Abraham, Sara y Jacob, sus nombres fueron cambiados y nunca más volvieron a ser las mismas personas. Hoy yo declaro, tú necesitas que Dios intervenga en tu vida y tome el control de tu casa y que el propósito de Dios se cumpla a cabalidad en tu casa. Mira, hermano, no va a ser fácil, porque todo se le va a levantar. Cuando usted cree que no se le levantó a Abraham, por favor, hermano. Muchas veces nosotros minimizamos al enemigo, pero el enemigo está antes que usted. Desde la creación, hermano, él se sabe todas las mañas, habidas y por haber. A veces decimos, yo me le juego la vuelta, a ver si se le juega la vuelta. Hermano, es que lo minimizamos demasiado. Es que Dios puede estar con usted, pero mire Job. ¿Ya viste a mi siervo Job? Dios muchas veces nos va a ver hasta dónde está su fidelidad, hermano. Pero algo que a mí me encanta de Job, que dice que Job quemaba animales por si acaso sus hijos hacían pecado. Por si acaso, eso no aseguraba que sus hijos hacían o no. Decía, por si acaso. Mira la importancia de un padre cuando tiene sabiduría. Amén. Ahora vamos a hablar, diga conmigo, Jocabed. ¿Quién conoce la historia de Jocabed? Jocabed era la madre de Moisés, la madre biológica de Moisés. Jocabed era madre de Aarón, Moisés y María. María es en español y Miriam es en hebreo, para que los que no sabemos, muchas veces nosotros decimos Aarón, Moisés y Miriam, pero yo explico hoy que María es traducido al español. Amén. Esta mujer, hermanos, cambió toda una generación completa. Ella fue bajo los prejuicios del faraón. El faraón mandó a matar a todos los niños que nacieran en el tiempo de Moisés. Pero esta mujer fue sabia y guardó y protegió a Moisés, quebrantando todas las leyes en Egipto. Guardó y protegió al libertador. Y de ella no solo salió Moisés, sino Aarón, un sacerdote, portavoz de Moisés y instrumento en las plagas de Egipto. Y María, como les dije, conocida por Miriam, una profetisa que lideró a las mujeres israelitas en cánticos y en danza, y eso lo podemos ver en Éxodo 15:20. Mire esta mujer, todo lo que el Señor le regaló. Era bendecida, hermano. Que de mí salga Aarón, Moisés y María, bueno, Miriam, eso es una bendición. Que usted diga, wow, yo tengo una hija que es profetiza y que cuando canta la gloria del Señor se derrama. Que yo tengo a Aarón y que Aarón es un sacerdote. Que Moisés no podía hablar, pero Aarón sí. Qué hermoso, hermano. Y mi Moisés, hermano. Yo amo a mi Moisés. Moisés es el libertador de todo un pueblo entero, hermano. Esa es una mujer bendecida. A las mujeres nos tenemos que levantar para que el Señor multiplique esa bendición en sus hijos. Que el Señor sea bendiciendo no solamente a sus hijos, sino a toda su generación. Porque esta mujer, yo me imagino, esta mujer, ay Padre, mira, porque dice la Biblia, hermano, que Moisés era guapo. Imagínense. Pero yo me imagino a esta mujer, es que aunque el faraón ande matando a los niños, déjame guardar a este niño porque este niño tiene un propósito. Qué hermoso, hermano, cuando usted tiene la sabiduría del Señor. Pero otra persona hubiera dicho, ya si el faraón dijo, ¿qué voy a hacer yo?
Pero esta mujer se levantó y dijo, déjame guardar a este niño. Hermano, ¿qué madre va a venir a poner a un niño en una, ¿cómo se llama? En una canastita y mandarlo al mar lleno de cocodrilo? Eso solo lo puede hacer el Señor, hermano, a través de usted. Y guardar al niño en el río Nilo con tantos cocodrilos. Que dicen que cuando cuando el faraón mató a los niños, los echó al río Nilo lleno de cocodrilos. Pero a Moisés lo guardó, hermano. Mira, cuando el Señor tiene un propósito en usted, pero ¿qué es lo que pasa? Viene de Abraham y estaré con su descendencia. Amén. Ahora vamos a ver a mi amado Moisés. Es que a mí me encanta. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso en toda la tierra. Hay que ser mansos, hermano. Es que a mí me encanta cómo Moisés, siendo un príncipe que todo se lo sabía, un escriba que todo se lo sabía, una persona tan inteligente, se despojó todo por amor al Señor. Eso es lo que me encanta de Moisés, la valentía que tenía. Vamos a ir y diga conmigo, Moisés era un tartamudo. Un tartamudo fue el instrumento que Dios utilizó para cambiar el rumbo de toda una generación. ¿Un qué? Entonces usted nunca se minimiza, porque yo no sé hablar. Usted no sabe cómo el Señor lo va a usar. Amén. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11:24. Amén, hermano. ¿Lo tiene? Hebreos 11:24 y dice la palabra del Señor. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por eso dice la Biblia, por eso la palabra dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces imagínese, hermano, que se haya criado usted con el faraón y que usted diga, bueno, yo voy a sacar al pueblo, te guste o no te guste. Pero que usted se haya criado ahí, hermano, me imagino que para Moisés fue difícil. Usted teniendo tanto conocimiento, teniendo tantas riquezas, sabiendo lo que se siente ser rico. Dijo ahí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y muchas veces queremos gozar del pecado y no buscar al Señor. Pero Moisés dijo, yo ya sé lo que hay ahí. Hermano, Moisés se conocía todos los ídolos habidos y por haber de Egipto. Pero cuando él conoció al Señor, una transformación completamente, hermano. Qué hermoso. Y cuando dijo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, es que dijo, déjame despojarme de todo. Déjame despojarme de mi conocimiento. Deja despojarme de mi riqueza. Que ni es mío. Solamente porque era hijo de la hija del faraón. Diga, supuestamente. Pero no, él era hijo de quién, de mi niña Jochebed. Pero que vuelvo a repetir, cuando hay una promesa en usted, cuando hay una promesa en su descendencia, eso viene desde Abraham. Moisés ya estaba escogido para ser el libertador. Así que podemos ver a la fe en acción en la vida de Moisés. Fue criado en el palacio de Faraón y habría sido el próximo faraón. Pero había una promesa desde Abraham que Dios estaría con toda su descendencia y Moisés no sería la excepción. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó no solo para libertar a un pueblo en la esclavitud, sino para
conducirlo hasta la tierra prometida. A pesar de que Moisés era tartamudo, Dios lo usó. Imagínese ir al frente del faraón y decirle: deja ir a mi pueblo del Señor. Y al no obedecer al mandato de Dios, Dios le envió plagas por boca de Moisés. Vemos la autoridad y el respaldo que había en Moisés. Tu capacidad no impide que Dios te use, hermano. Más bien eso puede ser, más bien Dios lo puede sacar un provecho a su discapacidad. Porque ya me imagino, deja ir a mi pueblo, que tal vez él no sabía ni hablar. Pero hermano, en la boca de Moisés había una autoridad que, si yo creo que Moisés decía: piedra, movete, se movía a piedra. Y es que así tenemos que ser los hijos del Señor, tener la autoridad del Padre en nuestra boca. Pero la obediencia es que produce eso. Amén. Ahora vamos a ver a una mujer que se llama Ana. Diga conmigo: una estéril peleó y cambió su generación. ¿Una qué? Una estéril es la que no puede tener hijos. ¿Y cómo peleó y cambió toda su generación, hermano? Solo Dios lo puede hacer. Vaya conmigo a 1 Samuel 1, del 10 al 11. Amén. Tenemos 1 Samuel 1 del 10 al 11. Dice la palabra: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermano, imagínense, ella no poder tener hijos, pero dice la Biblia que ella oró como que estaba ebria, que el profeta Elí le dijo: mujer, ¿acaso tú estás ebria cuando oró? Que ella me la imagino con un corazón, pero delante del Señor, que solo ella sabía lo que estaba diciendo, hermano. Pero eso es lo que le agrada al Señor. Cuando venimos con un corazón humillado delante de Él. Que muchas veces tenemos altivez: bueno, si el Señor no me da un hijo, ¿ya qué? Pero ella dijo: no, déjame pelear. Déjame ir al altar del Señor y déjame orarle al Señor. Y dice que ahí se derramó ella. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Ella se imagina que la mujer: Padre, no te olvides de mí. Señor, no te olvides de mi descendencia. Señor, regálame un hijo. Hermano, porque si usted va a la historia de Ana, tenía el esposo se llamaba Elcana. Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Esa Penina era una odiosa, hermano. Esa Penina le hacía la guerra a la pobre Ana. Ay, mira tú que tú no tienes hijos. Mira yo sí tengo hijos. Mira, Dios no te bendice. Y mira yo otra vez embarazada. Hermana, es que esa Penina, mire, cuando yo estaba leyendo, yo le quería hacer guerra. Deja a mi niña Ana. Hermana, es que pero aunque se levanten las tribulaciones de usted dice: no, déjame orar al Señor. Déjame ver lo que Dios dice. Solo porque tú tengas hijos y yo no tengo hijos, eso no quiere decir nada. Pero diga conmigo: el Señor le dio un regalo. ¿Usted sabe quién le dio? No solamente era un profeta, dice que era juez. Él era juez y sacerdote. Mira qué privilegio, pero ella tuvo que orar, derramarse delante del Señor, humillarse delante del Señor y pelear su bendición. Que otras personas hubieran dicho: bueno, ¿ya qué? Ay, Señor, otro año y tú no me bendices.
¿Es que acaso tú no me quieres, Señor? Pero si quieres a la penina esa, Señor. Y entra altivez a su corazón, hermano. Pero es que esa Ana, una mujer que como oró, dice la Biblia, ella nos da una gran enseñanza, que a pesar que nosotros no tengamos en nuestras manos o no tengamos la cosa, cuando venimos delante del Señor y oramos como ella oró, el Señor responde, hermano. Amén. Mire, Ana es el estilo de mujer que a pesar de su situación, siendo una mujer estéril, buscó ayuda de Dios, se humilló delante del Señor, derramó su corazón hasta recibir su milagro. Ella le pedía a Dios un hijo y no para disfrutarlo ella, sino para consagrarlo al Señor. De modo que pidió un hijo y prometió a Dios dos cosas. Si le era concedida su petición, número 1, que su hijo sería sacerdote en el servicio levítico todos los días de su vida, que ella le haría nazareo, o sea, un hombre separado para el servicio del Señor. Y vemos que Dios da lo mejor a sus hijos y no le regaló cualquier cosa, sino que le regaló a Samuel, un profeta. Déjame decirte, ¿quién era? Elcana era el marido, ¿verdad? De Ana. Déjame decirte que si Elcana, esposo de Ana, no pelea, pelea tú como Ana, sé una mujer sabia y pelea por tu generación delante del Señor. Esa es la palabra que el Señor le da a esas Anas. Que si su esposo no se quiere parar en la brecha como un sacerdote, párese por su generación, hermana. Ore por sus hijos, bendígalos. Samuel vino a ser la voz de Dios en su generación. Hermano, imagínese que Samuel tuvo el privilegio de ungir a David, el hombre conforme al corazón del Señor. Es un privilegio. Que me diga, ay, Señor, me costó tener este hijo, pero yo lo voy a dedicar a ti. Este hijo imagínese, hermano, que ya me imagino a Ana cuando dijo, bueno, lo voy a ir a entregar donde estaban los sacerdotes, porque ella dijo que lo iba a dedicar al Señor. Yo me imagino a la pobre Ana llorando. El hijo que tanto esperé, ahora lo tengo que ir a entregar. Porque los niños se ponían desde pequeños para que aprendieran. Yo hubiera llorado, hermano. Pedirle a un hijo y que después entregar a mi hijo y tal vez no verlo, porque muchas veces los sacerdotes se metían por años a aprender. Pero Dios le concedió y ella tenía que hacer su parte, porque le dijo, voy a dedicar mi hijo al Señor. Entonces, la pobrecita de Ana sufrió, hermano. Pero yo me imagino cuando ya creció Samuel y lo miró un gran hombre del Señor, un hombre que era usado por el Señor, porque no solamente ungió a David, sino también ¿cómo que el otro rey? Saúl. Porque Saúl siempre hizo la que quiso, pero Dios estaba con Saúl, hermano, a pesar de todo. Entonces, para mí es un privilegio que mi hijo se paró en la brecha, que fue un sacerdote de su generación, que fue la voz de su generación, fue la voz del Señor en su generación. Para mí es un privilegio. Pero Ana, ¿qué tuvo que hacer? Pelear. Una mujer estéril peleó por su generación hasta que concibió su milagro. Amén. Y yo le quiero decir esta noche, peleemos por nuestras generaciones. Así como Ana dedicó su hijo al Señor, dediquemos nuestros hijos al Señor, nuestras generaciones. Si alguien nos está viendo por las redes sociales, pelea por tu generación. No te quedes sin a ver lo que pasa. Qué vergüenza que el Señor tenga que visitarte a ti y tú no quieres y tengas que ir de generación en generación a ver quién le acepta, hermanos. Hay que pelear por nuestras generaciones, por nuestra descendencia, pararnos en la brecha, no importa lo que cueste. Hay que servirle al Señor. Amén. Bueno, así nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a ministrar.